Bueno, para la clase de hoy vamos a hablar sobre la multiplicación de los polinomios. Entonces vamos a empezar iniciando con multiplicación de monomios. Recordemos que un monomio es una expresión algebraica que solo tiene un coeficiente y una parte literal. Y pues vamos a realizar la multiplicación entre dos monomios. Entonces para ello los ubicamos primero dentro del paréntesis cada monomio y luego procedemos a realizar el producto o multiplicación. Entonces, primero vamos a hallar el signo del monomio del producto utilizando las leyes de los signos de la multiplicación. ¿Cuáles son esas leyes de los signos de la multiplicación? Entonces, que cuando multiplicamos dos números positivos, el resultado es positivo. Cuando multiplicamos un número positivo con negativo, o un número negativo con positivo, entonces la respuesta es negativa. Y si multiplicamos dos números negativos, el resultado va a ser positivo. Entonces, este es un número positivo, este es un número negativo. Al multiplicarlo, la respuesta va a ser negativa. Y multiplicamos los coeficientes, que nos daría menos 48. 6 por menos 8, menos 48. Luego, vamos a hallar el factor literal de producto aplicando la propiedad del producto de las potencias de bases iguales. Es decir, recordemos en potenciación que cuando teníamos un producto de potencias de igual base, sumamos los exponentes. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Observemos que la parte literal tiene unas letras, unas variables con unos exponentes. Entonces dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Por ejemplo, acá tenemos de base x, acá también tenemos de base x. Al multiplicarlas, entonces dejamos la misma base x y sumamos los exponentes. ¿Qué exponente tiene esta x acá? Un 1. ¿Qué exponente tiene esta otra acá? También un 1. Entonces 1 más 1 sería 2. Quedaría x a la 2. Acá no tenemos y, pero acá sí tenemos y. Entonces, multiplicar nos quedaría solo una y elevado a la 1. Al multiplicar z a la 3 por z a la 3, entonces dejamos la misma base, z, y sumamos los exponentes, z a la 6. Entonces, este sería el resultado de la multiplicación de dos monomios. Entonces, en los cuadernos vamos a solucionar estos otros monomios, estos otros productos, multiplicaciones de monomios. Recordemos, primero vamos a multiplicar los coeficientes, 4 por menos 2. Un número positivo, el otro es negativo, por lo tanto la respuesta va a ser negativa. Y luego multiplicamos la parte literal, entonces es m a la 2 y m a la 1, por lo tanto la respuesta sería m, la misma base, y sumamos exponentes. Para este caso, entonces tenemos un monomio aquí por fuera del paréntesis y tenemos tres términos dentro del paréntesis. Entonces, para esto, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a realizar la multiplicación de este primer monomio por el primer término. Después, este primer monomio por el segundo término, lo multiplicamos. Y luego, este término por el último término que tengo acá y lo multiplicamos. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, empecemos por esta parte, por estos dos monomios que tenemos acá. Multiplicamos siempre la parte de los coeficientes. 3 por 4, 12. Observemos qué variables tenemos, que como la parte literal m y acá m a la 2, la misma base, sumamos exponentes. Nos daría exponente a la 3, m a la 3. Listo, ahí ya multipliqué este primer término con este. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Multiplicar el número que está por fuera del paréntesis por el segundo término. Entonces, lo primero que debo hacer es multiplicar los signos. Número positivo, número negativo, por lo tanto mi respuesta va a dar negativa. Y 3 por 2, 6. Acá hay m a la 1 y acá hay un m a la 1, entonces es misma igual base, sumo exponentes, m a la 2. Listo, ya esa sería la respuesta. Luego que sigue, entonces este término que está por fuera del paréntesis va a multiplicar al último que está dentro del paréntesis, que es a 1. Multiplicamos signos, números, este es positivo 3, menos 1. Entonces 3 por menos 1, pues ya sabemos que la respuesta es negativa. Y 3 por 1, 3. Y solo tenemos una m a la 1, entonces m. Esa sería la respuesta de realizar el producto de esta operación. Entonces lo mismo, hacemos del ejercicio B al E. Ahora vamos a seguir con la multiplicación de binomios. ¿Qué significa? Que vamos a multiplicar dos binomios. Entonces dentro de cada paréntesis van a haber dos términos, o sea, cada uno es un binomio.
dentro de otro paréntesis otros dos términos, o sea, otro binomio. Y se aplica la propiedad distributiva. ¿Qué significa la propiedad distributiva? Bueno, que a este primer término A lo multiplico con C para que me quede AC. A ese término le llamamos primeros. Luego, el término A lo multiplicamos con el término D, que me quedaría por D. A ese término lo llamamos externo. Luego, B lo multiplicamos con C, que serían los internos. Y B con D, que llamarían los últimos. La sigla P y U ayuda a recordar que el producto de dos binomios es la suma del producto de los dos primeros términos con los términos exteriores, más los términos interiores con los últimos términos, lo cual la sigla P y U se traduce como primeros, externos, internos, últimos. Entonces fíjense que cuando tenemos los binomios realizamos 4 operaciones para tener 4 términos. Entonces vémoslo mediante un ejemplo. Tenemos un binomio acá, tenemos otro binomio acá. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Este primer término va a multiplicar los dos términos que están en el otro paréntesis. Entonces, empecemos. Y luego este es otro segundo término, multiplicará también a los dos términos que están en el otro paréntesis. Entonces, empecemos a multiplicar. Recordemos siempre el signo de nuestra multiplicación. Este es un número positivo y lo vamos a multiplicar por este otro número positivo también. Entonces nos quedaría menos 3 por 6x a la 2. Ahora, este término 3x lo voy a multiplicar por este otro término, pero este es positivo, este es negativo, por lo tanto mi respuesta va a ser negativa. Y los pongo a ellos 2, 3x y 4x, multiplicándose, ¿no? Listo. Entonces fíjate que ya hasta aquí llevo la multiplicación de este primer término por los dos de allá, por este y por este. Primero por este y luego por este. Ahora voy a realizar la multiplicación también de este segundo término por los dos que están allá. Primero con este y luego con este otro término. Entonces, observemos que este término es negativo y este término es positivo. Por lo tanto, la respuesta va negativa. Y realizamos la multiplicación 1 por 6x a la 2. La dejamos acá planteada. Luego tenemos este término que multiplicarlo por el último que está acá. Entonces recordemos, este término es negativo, este también es negativo, por lo tanto nuestra respuesta va a dar positiva. Entonces 1 por menos 4 daría positivo. Listo, realizamos nuestras multiplicaciones internas. Recordemos primero la parte de los coeficientes, 6 por 3, 18. Luego la parte literal, miramos la misma base, sumamos exponentes, x a la 3, menos, multiplicamos los coeficientes y dejamos luego la parte literal, sumamos los exponentes. 1 por 6, 6, parte literal, x a la 2, 1 por 4, 4x. Listo. Luego vamos a agrupar términos semejantes. Observemos que x a la 3 solo hay un x a la 3, que sería este. Entonces 18x a la 3 viene a ser parte de mi respuesta. Observemos que también tenemos un x a la 2 acá y otro x a la 2 acá. Significa que este con este son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces vamos a operar. Menos 12 menos 6 nos daría menos 18x a la 2 más 4x. Entonces esta sería nuestra respuesta de esa multiplicación de binomios. Entonces en sus cuadernos van a realizar los ejercicios del A al F, realizando el mismo procedimiento anteriormente explicado. Por último, vamos a encontrar el área y el perímetro de las figuras. Recordemos que acá nos están pidiendo dos cosas por cada figura, área y también perímetro. Recordemos que para calcular el área de cualquier figura o de estas figuras planas, vamos a multiplicar base por altura. Entonces, fíjate que nos sale una multiplicación de dos binomios. Entonces, la planteamos y desarrollamos base por altura. Luego nos piden el perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, el perímetro vamos a hacer como se explicó en la clase anterior sobre suma y adición y sustracción de polinomios. Entonces vamos a realizarlo como los ejercicios de la clase pasada, en donde vamos a sumar este término más este otro binomio, más este
esta medida es igual a la que está aquí, entonces significa que la vamos a volver a repetir, más esta medida es igual a la que está aquí, entonces también vamos a repetir. Entonces vamos a sumar luego los 4 términos. Eso para calcular el perímetro. Para calcular el área es multiplicar base por altura. Lo mismo sucede para este otro rectángulo. El área se calcula base por altura y el perímetro se calcula sumando todos los lados. Recuerden, esta medida es igual a esta y esta medida es igual a esta, por lo tanto pues tenemos que volverlo a escribir para luego operar todos los términos que están ahí. ¿Listo? Eso es todo.